continuar con el estudio del proyecto de ley que modifica la ley 19.300 del Servicio de Evaluación Ambiental. Antes de ello, Gracias, presidente. Solamente hay una solicitud de la Confederación de la Producción y el Comercio para que esta comisión reciba al presidente de la entidad, señor Ricardo Meues, quien expondrá sobre el proyecto de ley que modifica la ley 19.300 con el objeto de fortalecer la institucionalidad ambiental y mejorar su eficiencia. O sea, una solicitud para referirse a ese proyecto. Y en segundo lugar, quería precisar con respecto al proyecto de ley sobre infraestructura verde y arbolado urbano, al que ayer nos referimos, si este proyecto está para segundo informe de esta comisión y posteriormente pasará a vivienda. después nos quedamos para ver todos los proyectos. Muy bien. Eso es todo. Todavía está aquí para segundo informe, está con boletín de indicaciones. No mandamos nada bien. No, nada, no. Okay. Bien. No sé si hay más cuentas. No, presidente. Senador, puntos varios. ¿Algún varios? No hay varios. Muy bien. Entonces, perdón, senadora. Perdón. En nuestra agenda entiendo que vamos a seguir con pero ahora llega a la comisión el de plástico de un solo uso. Tiene que salir de recursos hídricos todavía. Bueno, pero eso sea Mañana va a se ser. votar mañana. Mañana. Hay que contemplarlo en el futuro. La idea, senadora, es que yo pedí, viendo el listado de todos los proyectos que tenemos en la comisión, ahí vamos a terminar. También si ustedes tienen algún interés en particular de algún proyecto que veamos, también lo hacen llegar a la Secretaría de tal manera de poder compatibilizar. Y precisamente es paralelamente a la tramitación de este proyecto de ley que estamos viendo ahora, ir tramitando los proyectos, por ejemplo, el de plástico o producto de un solo uso, tramitando paralelamente el proyecto de ver el tema de arbolado, que es urgente, y el tema de la prohibición de plástico en la propaganda electoral, porque para que tenga sentido. Sí, entonces yo creo que ya a la vuelta de semana regional vamos a tener una sesión para una cosa y la otra sesión para continuar con esto, de tal manera de no en una misma sesión colocar este proyecto más los otros, sino que en definitiva un día para una y el otro día para este proyecto. Como le decía recién, en la idea de que avancen mientras tanto, así que yo les agradecería a cada uno de los senadores y senadoras que nombraran su asesor para este tema y porque vamos a constituir un equipo de trabajo con el Ministerio de Medio Ambiente para ir avanzando en los detalles de este proyecto a nivel de asesores, de tal manera que aquellas cosas que estamos de acuerdo podamos después, mientras continúa las exposiciones, poder ir avanzando en los puntos de acuerdo y en los de desacuerdo para poder establecer dónde hay indicaciones, dónde no, de tal manera de que haya ese avance en paralelo por el equipo de asesores. Así que ustedes nos hacen llegar el nombre de sus asesores para que sean convocados a esta sesión. Benjamín Ruz, que es el asesor de mío, va a convocar esa reunión junto con el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí ellos han trabajado, tienen experiencia ya, hemos trabajado con su asesor, senadora, en recursos hídricos. Para desalación lo hicimos así, para aguas residuales, en fin, para todo ello. Es la misma modalidad. Esa es un poco la idea. Bien, entonces damos la bienvenida perdón, ministra. Bienvenida también, ministra, discúlpeme. Es que estamos tan acostumbrados a su presencia que ya es una más de esta comisión. Muchas gracias. Ya, muy elegante. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a la senadora, senador, como nuevo integrante también de la comisión. Lo felicito por su rol ahora de presidente de la comisión. Y, senador, ayer tuvimos una reunión para como coordinar el trabajo y nosotros ofrecimos, cuando el presidente vea bien, de hacer una presentación de nuevo, dado que hay nuevos integrantes del proyecto de ley, Sí. una presentación general, pero también ya como con un resumen de lo que nosotros vemos como los nuevos más críticos, como ya llevamos sus buenas semanas de audiencia, uno ya sabe más o menos cuáles son los temas en que vamos a tener que trabajar. Así que A la vuelta de la semana regional hacemos esa presentación para los senadores nuevos, que tenemos 2 o 3, para ver. Está el senador Lagos, el senador Kusanovich, senador Pron, son 3 nuevos, sí, es muy necesario. No sé quién reemplazo yo. Lo de Franco, no sé cuál fue el. Senador Latorre. Senador Latorre. Sí. O sea, el comité dispuesto de la torre. Está claro. Sí. Entonces ya
Kusanovich y Lagos, exactamente. Claro, como tenemos composición nueva, la ministra va a hacer esa presentación actualizada con lo que ella acaba de mencionar. Y lo vamos a hacer en la sesión del martes o lunes. A usted, perdón, esta cosa tan doméstica, pero ¿a usted le acomoda más que discutamos este proyecto de ley en Santiago o acá? ¿O le da lo mismo? Ya, claro, para un poco de, claro. Los lunes van a ser de 12 del día a 2 de la tarde. Entonces, sí, para destinar el mayor tiempo a este proyecto y al día siguiente, y así usted le da libertad si viene o no. Ya. Es más fácil para que usted pueda asistir permanentemente si quiere asistir permanentemente a este proyecto. Y así no tiene que venir para acá. Ya. Perfecto. Bien, entonces, aparte de dar la bienvenida a la ministra, a sus asesores, el señor Sebastián Erwin, también tenemos como invitados al señor presidente subrogante del Tribunal Ambiental, del Tercer Tribunal Ambiental, don Javier Millar, que está por videoconferencia, y también de la Fundación Pivotes al director de incidencia, señor José Antonio Valenzuela, la periodista señora Macarena Cox y el señor Rafael Palacios. No sé si estarán por ahí. Bien, pasamos entonces a escuchar al señor ministro presidente subrogante del Tercer Tribunal Ambiental, don Javier Millar. Adelante, por favor, los escuchamos. Bien, en primer lugar, buenos días a todos, buenas tardes ya a todos, presidente, ministras, señores senadores, senadoras. Agradezco la invitación en primer lugar. La verdad es que pensé que iba a estar con los colegas del primer tribunal y del segundo tribunal ambiental. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque normalmente la sesión se extiende bastante y con las intervenciones de nosotros tres cuando nos ha correspondido ir. Entonces preparé solamente unos comentarios que dicen relación con que dicen relación con la actividad de los tribunales ambientales. Ya el proyecto de ley es bastante amplio, abarca una serie de aspectos. Eh, Entiendo que todos conocen los objetivos, ¿cierto?, del proyecto de ley que están en el mensaje. Entre estos se destaca el tema de la seguridad jurídica, la certeza, ¿cierto?, la previsibilidad. Eso quisiera destacarlo como un primer punto. ¿Por qué digo esto? Porque yo me quisiera detener básicamente en dos cuestiones que se han presentado en la jurisprudencia, que han dado que hacer, digamos, que han dado discusión, no solamente en la jurisprudencia, sino que también en la doctrina, en los estudiosos, en la academia, quienes estudian estos temas, y tienen que ver estos con la etapa de reclamación, ¿ya? La etapa de reclamación en relación con la evaluación de los proyectos. Básicamente yo me quisiera referir en este sentido a dos aspectos que son el reclamo, las modificaciones que se hacen al reclamo del artículo 20 y por tanto al 20, al 25 quinques, al 29 y al 30 bis de la ley 19.300. Sabemos, ¿cierto?, que estas cuatro normas contemplan los reclamos administrativos en relación con las posibilidades que se pueden presentar. O sea, ahí están contemplados los reclamos frente a una vía, frente a un estudio, reclamos en favor del titular y también en favor de terceros que participan a través del proceso de participación ciudadana. Son cuatro combinaciones y todas estas se remiten al artículo 20. Entonces, lo que hace bien el proyecto es modificar, ¿cierto?, el 20 no es necesario tocar los otros artículos, pero al modificar el 20 se modifica todo el sistema recursivo en sede administrativa. Eso es lo primero que quiero destacar. Ahora, esto tiene varios aspectos positivos y resuelve varios aspectos o varios puntos, varias discusiones que se han presentado en la jurisprudencia. En primer lugar, cuando amplía la titularidad, la norma propuesta tiene de positivo el que se hace cargo de ampliar la titularidad respecto de quienes pueden reclamar en sede administrativa. Y recordemos que
actualmente en el sistema actual, en esta materia, ya este reclamo requiere, para llegar al tribunal, para llegar a los tribunales ambientales, requiere el agotamiento previo de la vía administrativa. Ahora, ¿qué es lo positivo de la norma? Y que yo veo, digamos, o entre otras cosas que tiene, y es que recoge una discusión que se ha presentado en la jurisprudencia en relación con los terceros absolutos, ¿ya? Los terceros absolutos son aquellas personas que, de la comunidad normalmente, ¿cierto?, que participan, perdón, que no participan en la evaluación formulando observaciones. Hay terceros relativos, le podemos llamar, eh, y los terceros absolutos son, el nombre, digamos, es un nombre que viene de la jurisprudencia de la Corte Suprema, son aquellas personas que, estando interesados, no han formulado sus observaciones. Entonces, el problema que se ha presentado, y aquí quiero vincular el tema del reclamo administrativo con el reclamo judicial, el tema que se ha presentado es a propósito después de la invalidación, que es otro punto que el proyecto eh, también recoge y de manera, recoge la jurisprudencia o las discusiones que se han ido presentando, las dificultades que se han presentado en la litigación. Volviendo al artículo 20, ya lo primero que es positivo entonces es que el reclamo incorpora a los terceros que no han participado. Esto es positivo de varios puntos de vista. Primero porque resuelve esa situación de incerteza respecto de quienes no han participado, pero también respecto del titular. O sea, hasta ahora los titulares de los proyectos no saben si va a aparecer un tercero que no han visto en la evaluación con un reclamo a través de la vía de la invalidación, ¿ya? Entonces aquí se vincula esto, el reclamo administrativo con el reclamo judicial. No saben si es. Entonces, al incorporar a estos terceros, ¿cierto? Se sabe que van a aparecer terceros, pero además la norma los incorpora dentro de los mismos plazos de reclamación. Por lo tanto, se avanza en seguridad jurídica, que es uno de los objetivos de la ley. Se avanza en seguridad jurídica al establecer, ¿cierto?, o al tener claro los titulares, que siempre podrá aparecer un tercero que no ha participado en la evaluación, pero que tiene derecho a reclamar y tiene plazos acotados en sede administrativa. Eso es positivo porque resuelve todo el tema. Hasta ahora lo que se usaba era la vía de la invalidación del artículo 53 de la ley 19.880 de procedimiento administrativo, y esa norma da un plazo de 2 años. Entonces ahí había una discusión. Hay jurisprudencia del segundo tribunal y del tercer tribunal, de los 3 tribunales en realidad, eh, que aplican criterios distintos. Ahí también encontramos posiciones dentro de la Corte Suprema que también entienden esto de maneras distintas. Entonces, eso era un problema de seguridad jurídica que la norma viene a hacerse cargo. Eso me parece positivo. Y también me parece positivo que incentiva la participación, porque una de las críticas precisamente que se hacían a la interpretación de que los terceros podían usar el mismo plazo o debían usar el mismo plazo que este artículo 20, que no estaba claro, era una interpretación jurisprudencial, eh, daba la posibilidad al tercero, ¿cierto?, que quiere, que le preocupa lo que está ocurriendo con un proyecto, de no participar. ¿Por qué no participar? Porque si participo, voy a tener los 30 días del artículo 29, ¿ya? O del artículo 30, que se remiten al 20, voy a tener los mismos 30 días para reclamar. En cambio, si no participo y voy por la vía de la invalidación, podría tener los 2 años del artículo 53, dependiendo de la interpretación. Y insisto que en la jurisprudencia ambas posiciones han tenido, o ambas teorías han tenido posiciones en sentido distinto. Ahora, eso me parece positivo, incentiva la participación porque el tercero ahora sabe que tiene el mismo plazo, sea que participe o no participe. Entonces incentiva la participación, que también es uno de los principios que inspiran toda la legislación y toda la normativa ambiental. Y también está presente en este proyecto de ley. Eso como una primera cosa. Ahora, lo que sí me parece difícil o que podría ser complicado, no sé si entiendo bien, ya, lo primero es desde cuándo se le cuenta el plazo al tercero, absoluto, llamémosle, ya, desde cuándo se le cuenta el plazo al tercero para reclamar. Porque hasta ahora los plazos normalmente, ¿cierto?, siempre se cuentan desde el conocimiento de la resolución que se está reclamando.
esta resolución, si es un estudio, se publica en el diario oficial, si no es un estudio, si es una guía, se publica en los medios electrónicos. Entonces, ahí había un problema que se ha presentado en la jurisprudencia y es desde cuándo se entiende notificados a los terceros para reclamar. Eso se ha presentado en la práctica en la jurisprudencia. Entonces, me parece que el proyecto no queda claro ese punto, no queda tan claro. O sea, tendríamos que estarnos a las normas generales, tendríamos que estar, eh, en el caso del estudio de impacto ambiental, no cabe duda, desde la publicación se publican en el diario oficial, pero en el caso de las vías, ahí surgiría el problema. La norma o la interpretación que han dado los tribunales son distintas. Entonces, en algunos casos se ha publicado en el diario y se aplica a esa fecha, pero en otros se publica en el portal, entonces ahí la duda es si el tercero se entiende debidamente notificado de esa resolución, si el tercero no ha participado en el procedimiento administrativo. Eso es un punto que creo que queda pendiente. Y el otro punto que queda pendiente es entre los objetivos, ¿cierto? Tiene que ver con quién conoce el reclamo administrativamente. ¿Ya? Creo que ahí hay un punto conflictivo. Entre los objetivos de la norma está, ¿cierto?, eliminar los aspectos políticos y remarcar los aspectos técnicos de la decisión. Eso también me parece que es positivo, ¿cierto? Lo que importa acá es el fundamento de la decisión y los fundamentos son fundamentos técnicos. Pero también es una decisión que corresponde al legislador si va a optar por uno u otro sistema. Pero lo que quiero destacar, que me parece que habría tal vez un inconveniente ahí, en el caso de se hace una distinción, a ver, lo anoté por acá, se hace una distinción, ¿cierto? En el artículo 20, entre, bueno, la DIA y el estudio, ¿ya? Van al director regional del Servicio de Evaluación Ambiental. Él va a resolver la cuestión. Ahora, él va a resolver, ¿cierto? Perdón, él va a resolver la evaluación. Y el reclamo del artículo 20 se establece ante el director ejecutivo, la autoridad nacional. ¿Ya? No sé si me explico bien. O sea, la resolución se resuelve a nivel regional, ¿cierto? Y el reclamo se resuelve a nivel nacional. ¿Cuál es el problema que genera la norma? El problema es que también se mantienen, ¿cierto?, los proyectos interregionales. Los proyectos interregionales los resuelve el director ejecutivo. Entonces ahí habría un problema porque el director ejecutivo está resolviendo la resolución que va a ser reclamada y el mismo director ejecutivo es la autoridad que va a conocer la resolución que va a ser reclamada. Entonces, eso puede ser, en derecho administrativo eso puede ser. Pero el problema es que nos quedaríamos solamente con el recurso de reposición. O sea, puedo presentar un recurso administrativo, ¿cierto?, ante la misma autoridad, pero eso es un recurso de reposición y elimina el recurso jerárquico que sí lo tiene el proyecto regional. Eso es un problema, creo, eh, que también corresponde a una decisión legislativa. O sea, es un problema probablemente para los litigantes porque tienen menos opciones en el caso de los proyectos interregionales, pero insisto que es una decisión que corresponde tomar al legislador en este caso. Eso quería comentar respecto del primer punto, del reclamo administrativo. Ahora, vinculado muy, muy con esto, y esto es un tema también que ha dado mucho que hacer en la jurisprudencia, está el tema de la invalidación. Y lo que hace el proyecto, ¿cierto?, es hacerse cargo del artículo 17 de la ley 20.600, 17 número 8, que es el que regula la invalidación. Esto ha sido un tema bastante discutido y que tiene bastantes tesis. ¿Ah? Aparentemente son dos tesis, pero si uno comienza a revisar los votos concurrentes, los votos disidentes que existen en la jurisprudencia, habría más de 5 o 6 tesis yo he detectado por ahí, en relación no solamente con el plazo, sino que con la naturaleza del plazo administrativo para presentar la invalidación. ¿Qué es lo que dice? No sé cuántos minutos llevo, quería ser breve. Continúe No sé. nomás,
Tenemos dos invitados, por lo tanto tenemos el tiempo para poder escucharlo. Y yo le voy a ir avisando si, Ujú. si no excedemos en el tiempo, pero no hay Ya, usted problema. me avisa, sí, ya, muchas gracias. Yo le aviso. Ya, a ver, ¿qué es lo que establece hoy día la norma? ¿Cierto? La norma establece, el artículo 17 de la ley 20.600 establece la competencia de los tribunales ambientales para conocer de las materias que la ley 20.600 ha puesto bajo su competencia. Dentro de estas se destacan, ¿cierto?, las demandas por daño ambiental y se destacan también los reclamos en contra de actos de la administración ambiental. Dentro de estos actos en contra de la administración tenemos las sanciones contra la superintendencia, ciertos reclamos contra la superintendencia y las autorizaciones, las aprobaciones, las RCA, en contra del SEA. Ahora, eh, existe una norma que es el artículo, todas estas otras son bien puntuales, ¿cierto?, en la ley, de los números 1 al 7. Existe una norma que quiso ampliar esto, que es el artículo, el número 7 del artículo, perdón, el número 8 del artículo 17, que quiso ampliar la posibilidad de accionar ante los tribunales ambientales. Eso de acuerdo a la historia del establecimiento de la norma. Ahí intervinieron los profesores Cordero, Luis Cordero, actual ministro de Justicia, también intervino el profesor Bermúdez, que es ex contralor, en la discusión de ese proyecto, y el profesor Tavolari, de Derecho Procesal, y de las intervenciones de ellos, ¿cierto? Queda claro que ahí lo que se quiso hacer es establecer lo que se suele denominar un bolsillo de payaso, ¿cierto? Una cosa más amplia, un recurso más amplio. Pero ¿cuál es el problema que esto ha generado? El problema que ha generado es en relación precisamente con los terceros de los que hablaba antes, con los terceros absolutos. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque el artículo establece, ¿cierto?, una norma general, primero, en el inciso primero del número 8 del artículo 17, establece una norma general que dice que se podrá reclamar ante los tribunales ambientales de la resolución que resuelva un procedimiento de invalidación de un acto administrativo ambiental. O sea, le da competencia a los tribunales para resolver la resolución positiva o negativa que se pronuncie sobre una petición de invalidación de un acto ambiental. Ahora, en el inciso segundo define de manera amplia los actos ambientales, ¿cierto? Eh, lo- lo- los que vienen de la administración del Estado según las normas generales, con competencias ambientales y que tienen que ver con un instrumento de gestión ambiental. Ahora, entre esos, naturalmente, que se encuentra la RCA. Y la RCA es regulada al final diciendo que, una norma bastante confusa, en los casos de los números 5 y 6, dice, de este artículo del 17, que son casos que se refieren a la RCA, pero se refieren a los derechos que tiene el titular para reclamar y los terceros que han presentado observaciones, terceros que podríamos llamar relativos, no los absolutos. Entonces dice que en el caso de la RCA, o sea, de esos números, digamos, no dice RCA, pero uno podría entender que es de la RCA, son casos los dos de RCA, la administración no podrá invalidar habiendo ocurrido ciertos eventos. Y esos eventos son que pasó el plazo administrativo para reclamar, o sea, el plazo del artículo 20, ¿ya? Y nadie reclamó, o alguien reclamó, se tramitó y se resolvió. Entonces ahí le dice a la administración, usted ya no puede invalidar, ¿por qué? Porque esto ya está resuelto. Entonces es una norma que pretende dar seguridad jurídica, ¿cierto?, a los titulares, a quien tiene una RC, pretende dar seguridad jurídica. El problema es que esa norma deja fuera a los terceros absolutos, los terceros que no participaron, ¿ya? Y ahí es donde se ha presentado la situación, vinculada con lo anterior, ¿cierto? Como este sistema es un sistema con agotamiento previo de la vía administrativa, entonces se ha presentado la situación y los terceros han solicitado, terceros que no han participado, han solicitado la invalidación de una RCA y luego, una vez que tienen la respuesta a eso, negativa o positiva, se reclama ante el Tribunal Ambiental por el afectado. Y para eso la ley claramente establece que tiene un plazo de 30 días para venir al Tribunal Ambiental. Ahora, el problema es que la ley no establece el plazo que tiene para solicitar la invalidación administrativa, ¿ya? Lo que hace la ley es decir, en el caso de los números 5 y 6, o sea, titulares o quienes participaron reclamando una RCA, la administración no puede invalidar en tales casos. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia mayoritaria? Deben tener los mismos plazos
debemos remitirnos al 20, 30 días el plazo mínimo, entonces 30 días el plazo para solicitar la invalidación. Esto fue, yo creo que al comienzo fue bastante conflictivo o caótico, porque lo que existía en la ley era el artículo 53 de la ley 19.880 y ese establecía un plazo de 2 años. Entonces la gente reclamaba o pedía la invalidación al año y medio, al año 8 meses, dentro del plazo de 2 años, y después se encontraron con la tesis de jurisprudencial de los 30 días y quedaba fuera de todo reclamo. Entonces, todo eso se fue uniformando en la jurisprudencia en torno a los 30 días, pero hay fallos en distintos sentidos, o sea, no es que sea esto unánime. Ahora, ¿qué es lo que hace el proyecto acá? Aquí entra el proyecto. Perdón, tengo acá marcado el proyecto. Ministro Millar, los últimos 5 minutos, por favor. Muchas gracias. Voy a terminar antes de eso. Entonces. ¿Qué hace el... se me perdió el proyecto. Se me perdió la página del proyecto. Pero lo puedo recordar. A ver, ¿qué es lo que hace el proyecto? Elimina, ¿cierto? Elimina el inciso conflictivo, que yo les digo. Elimina el inciso y lo reemplaza por otro inciso en el que dice algo así como... no. Lo voy a mirar, ¿ah? Les voy a pedir un momento, porque para seguir el tenor literal, que es lo que me interesa explicar. Son hartas hojas. Aquí está. Introduce la siguiente modificación a la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales. Modifica el artículo 17 en el siguiente sentido. Y tratando de arreglar esto, ¿qué es lo que dice? Ajusta, ¿cierto? Ajusta el 20, el 5 y 6, elimina el 6, eso está muy bien. Pero en relación con el 20, la invalidación, dice, agrégase en el numeral 8, que es el que estoy hablando, del inciso primero, un párrafo tercero, etcétera, dice, no será objeto de este recurso, ¿ya? De este recurso, del 8, o sea, estamos asumiendo ya que es un recurso, la resolución que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación. No será objeto de este recurso la resolución que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación de la resolución de calificación ambiental. O sea, ¿qué hace la propuesta? La propuesta deja vigente el inciso primero del número 8 del artículo 17. Por lo tanto, deja vigente la invalidación, la posibilidad de solicitar la invalidación de un acto ambiental, ¿cierto? Aparentemente que no sea una RCA, en otras materias. Y deja vigente también la posibilidad de reclamar de eso ante el Tribunal Ambiental. O sea, hay otros actos que podrían ser reclamados. Hay decretos, por ejemplo, que se han reclamado en el segundo Tribunal Ambiental. Ahora, pero, ¿cuáles son los problemas que yo veo? Excluye la invalidación de la RCA, ¿cierto? Pero mi pregunta es, ¿se puede invalidar la RCA? Porque lo que hace es, aquí hay una diferencia. La norma antigua le estaba hablando a la administración y le decía, si ocurren estos eventos, ¿cierto? Que pasan ciertas cosas, ciertos plazos, usted no puede invalidar. Ahora, esta norma le está hablando al tribunal o a los litigantes, parece, cuando dice no será objeto de este recurso, a los litigantes, ¿cierto? La resolución que resuelva un procedimiento administrativo de invalidación. Pero no está negando la potestad invalidatoria, porque la potestad invalidatoria sigue en el artículo 53 de la ley 19.880. Entonces, si la intención es negar la potestad invalidatoria respecto de la RCA, creo que habría que mejorar la redacción, ¿ya? Si esa es la intención, creo que habría que mejorar la redacción. Insisto, la frase no niega la potestad invalidatoria, ¿ya? Niega que pueda ser revisada en el Tribunal Ambiental a través de este recurso. Eso es lo que está diciendo la frase. Y la segunda cuestión que podría agregar es que en relación con los otros actos administrativos ambientales, los del inciso primero, la regla general, inciso primero del número 8 del artículo 17, se mantiene la invalidación, ¿ya?
pero mantiene la misma incertidumbre respecto del plazo para solicitar la invalidación en sede administrativa. No aborda ese punto que es el que ha sido objeto de discusión en la jurisprudencia. Por lo tanto, una posibilidad, ¿cierto? No estando involucrada la RCA, que era lo que permitía, por la vía de la interpretación, llegar a los 30 días. Por lo tanto, lo que nos queda es el artículo 53 de la 19.880 y por lo tanto el plazo debiera ser de 2 años. Entonces habría que preguntarse si esa es la intención. Si no es esa la intención, habría que clarificar también el tema del plazo en el inciso primero del número 8 del artículo 17. Eso es lo que yo quería opinar. En general, el resto me parece bien. La norma se ajusta a los objetivos que declara, pero quería destacar estos 2 puntos porque son los que más tienen que ver con lo que se ha presentado en la jurisprudencia. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Millar. Tendremos la oportunidad que el Ejecutivo exprese su opinión al respecto. Bien, vamos entonces, le pedimos al ministro Millar que se quede un tiempo más mientras escuchamos ahora al director de incidencia de la Fundación Pivote, don José Antonio Valenzuela, para después proceder a una ronda de preguntas de los senadores y la señora senadora. Don José Antonio, tiene la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente. Por su intermedio a todos los miembros de la comisión, a la ministra y a todos los que están presentes. Teníamos una breve presentación de PowerPoint, no sé si... Perfecto. Pero mientras se coordina esa parte, partir agradeciendo la invitación a exponer. Yo represento al Centro de Incidencia Pivotes. Pivote es un centro de incidencia que fue creado el año 2022 para proponer políticas públicas en 4 áreas que consideramos fundamentales para el desarrollo del país, y una de ellas es redinamizar la industria de recursos naturales de Chile, que creemos que hasta cierto punto se están desaprovechando ciertas ventajas comparativas que tenemos como país, y una de las razones por las que vemos que esto está sucediendo es por un proceso complejo de autorizaciones ambientales y sectoriales, que vemos un cierto consenso que hay que resolver. Es por eso que estamos hoy día aquí, para abordar este proyecto de ley que trata sobre la famosa permisología y ligada con el proceso de evaluación ambiental. Mi presentación se va a dividir en 2 partes. Una primera donde vamos a mostrar el diagnóstico que hemos trabajado desde Pivotes, y luego explicar por qué creemos que el complejo escenario que se vive no se resuelve con el actual proyecto de ley y que se necesitan políticas y propuestas un poco más audaces si queremos revertir el escenario que en el diagnóstico vamos a explicar. En primer lugar, si podemos pasar a la próxima diapositiva. Está acá, perfecto. Desde el 2019 se ha observado una tendencia de caída de la inversión, y donde el año 2013 2023, el año pasado, fue uno de los más complejos. El número de proyectos aprobados fue el más bajo desde 1997 y el monto aprobado el más bajo desde el año 2007. A eso se suma un informe de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad que se publicó el año pasado, donde se levantó una alerta de los plazos excesivamente largos de ciertos proyectos estratégicos y fundamentales para el desarrollo del país. Solo para poner 2 ejemplos, una desaladora está tomando 11 años y 4 meses en entrar en operación, y de esos 11 años son 8 años y 9 meses la fase preinversional de obtención de permiso. Para el caso de un proyecto minero, el plazo es 8 años y 7 meses, de los cuales 6 años y 1 mes corresponden también a la fase preinversional. Los tiempos totales de tramitación han ido aumentando de forma sostenida. Hace 10 años un estudio de impacto ambiental tomaba aproximadamente 559 días, y el año pasado ese plazo ya era prácticamente el doble. Eso se podría deber a factores de la actividad económica internacional o nacional. Podría no tener que ver con el proceso de autorizaciones ambientales, sino que con una caída de la inversión en general o de la inversión hacia Chile. Por eso nosotros analizamos el dato de los desistimientos. La verdad es que en la práctica las RCA negativas son una excepción, son muy excepcionales. La forma en que terminan proyectos distintas a una RCA favorable suele ser o el desistimiento de los titulares o la terminación anticipada del proceso de autorización, y creemos que los desistimientos son un buen termómetro de, en la práctica, qué porcentaje de proyectos no están siendo aprobados.
Y ahí lo que se ha visto es una tendencia al alza del número de desistimientos, los desistimientos como porcentaje de los proyectos totales o como porcentaje de la cantidad de proyectos aprobados han aumentado sostenidamente, siendo el año 2023, creemos un aumento más dramático. Y quizás puede parecer anecdótico, pero desde que se lleva registro el año 2015, solo había ocurrido en una ocasión que el número total de desistimientos fuera mayor al número de proyectos aprobados. Desde julio del año pasado eso ocurrió 3 veces. Levanta una señal de alerta, los titulares están desistiendo de los proyectos, y eso puede tener muchas explicaciones, no es necesariamente es que no quieren llevar adelante su proyecto, muchas veces todo lo contrario, es que se les dice que el proyecto va mal encaminado y por lo tanto se desisten para poder ingresarlo de nuevo con cambios, pero eso tiene un costo de tiempo y un costo económico para Chile y para los titulares. Respecto al proyecto, creemos que el principal problema, y acá este es un problema más conceptual, más amplio, es que hay un desacople entre las expectativas que se generaron y lo que realmente es capaz de hacer este proyecto. Creemos que el Ejecutivo, a través de sus autoridades o de la inclusión de este proyecto en el pacto fiscal, ha generado expectativas de que a partir de la aprobación de este proyecto de ley se va, en primer lugar, a reducir de forma importante los plazos de tramitación y, en segundo lugar, a reducir de forma importante la incertidumbre que enfrentan titulares de proyectos. Nosotros creemos que el proyecto de ley no va a ser capaz de satisfacer esas altas expectativas que se han generado y que el momento político, el momentum que se ha generado en torno a este debate que se le mal llama permisología, se puede desaprovechar si no avanzamos en cambio un poco más decididos y un poco más audaces dado la magnitud del problema que estamos enfrentando. Creemos que es un problema serio y que puede quedarse corto el proyecto tal y como fue presentado. ¿Qué es lo que hace el proyecto? Bueno, en primer lugar, dado que los objetivos principales que creemos que tiene que atender son la reducción de plazo y generar certezas, nosotros vemos que estos dos objetivos se diluyen en una multiplicidad de objetivos adicionales. Objetivos que por supuesto son muy legítimos, pero que impiden que nos podamos enfocar en lo que realmente pareciera ser la crisis actual. Esos son objetivos como la regulación del daño ambiental, adecuar la normativa a Escazú o la evaluación ambiental estratégica, por nombrar algunos, y creemos que es necesario reenfocar el debate a las dos necesidades que son más imperiosas y que se pierden dado esta multiplicidad de focos que son la reducción de plazo y la generación de certezas para los titulares. Pero no es solo el hecho de que compita con múltiples otros objetivos lo que complica este proyecto de ley, sino que los principales nudos en términos de plazo e incertidumbre no se abordan de manera correcta o a veces se abordan de manera correcta pero insuficiente. Y lo vamos a centrar en 3 para no extendernos demasiado. En participación ciudadana, ¿qué hace el proyecto? Bueno, en primer lugar, se establece la participación como regla general en las declaraciones de impacto ambiental al eliminar el concepto de cargas ambientales como requisito de procedencia de la participación en este tipo de proyectos. Eso puede tener algunas ventajas, puede eventualmente reducir la judicialización porque la participación puede ayudar a que los proyectos mejoren y a que los conflictos con las comunidades se den antes, pero también existe el peligro muy concreto de que esto se traduzca en mayores plazos para las declaraciones. Y en materia de participación temprana, que quizás es la propuesta más audaz, se hace un proceso de carácter voluntario, que no concluye con términos de referencia y que no tiene efectos vinculantes ni para el titular, ni para las autoridades, ni para las comunidades. Los efectos que eso puede tener, sumado a la excesiva burocracia de cómo se regula esta participación temprana, puede ser que no se le dé uso a este instrumento y por lo tanto tenga escasa relevancia práctica, no mueva mucho la aguja. En términos de discrecionalidad política, ¿qué hace el proyecto? Bueno, elimina las comisiones de evaluación ambiental, las COEVA, como órgano de toma de decisiones y el comité de ministros como órgano que revisa las impugnaciones. A los primeros se los reemplaza con el director regional o excepcionalmente el director ejecutivo y a los segundos con el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental respectivamente. La razón por la que se hace esto es justamente, o así se ha dicho, para reducir la discrecionalidad política. Nosotros ahí planteamos un matiz. Creo que es importante hacerse la pregunta de si ciertos proyectos relevantes para una comuna, para una región o para el país pueden despolitizarse. Y nosotros creemos que la respuesta es que no. Y si no pueden despolitizarse, ¿es razonable revestir de un manto técnico una decisión que va a tener un componente político? No se corre el peligro de que el director regional o el director nacional o el director ejecutivo él sea
sean objeto de presiones políticas, pero también de presiones de grupos económicos. O sea, además, el hecho de que sean autoridades unipersonales tomando decisiones de este calibre, no solo hace que la influencia política siga existiendo y simplemente se reviste de un manto técnico, sino que también los hace susceptibles de captura de otro tipo de intereses, no solo políticos. Ahí creemos que es importante darle una vuelta a ese cambio porque y canalizar de forma correcta la influencia que tiene la política en proyectos de inversión que tienen un componente político y que es innegable. Y por último, creemos que otra de las fuentes de incertidumbre es el rol del Servicio de Evaluación Ambiental. Los datos están disponibles, yo creo que las autoridades han sido también muy claras. Las instituciones cumplen con los plazos. El Servicio de Evaluación Ambiental cumple con los plazos legales. Los titulares se ven forzados a pedir permanentemente prórrogas y suspensiones voluntarias de los plazos, y la verdad es que ante eso podemos reaccionar de dos maneras. Podemos decir la culpa es de los titulares de los proyectos, o podemos tratar de encontrar las razones por las que los titulares se ven forzados a dilatar la tramitación de sus proyectos, a extender los plazos de tramitación con los costos económicos y de incertidumbre que eso genera. Y en eso nosotros vemos que la forma de que haya un impacto positivo en esto, en reducir la necesidad que tienen los titulares de solicitar suspensiones, pasa por el rol del Servicio de Evaluación Ambiental. Hoy en día el Servicio de Evaluación Ambiental recibe solicitudes de organismos sectoriales y las entrega a los titulares y hace ese proceso de ida y vuelta con las respuestas que entregan los titulares de los proyectos. Y el rol administrador del sistema que se le buscó dar en un principio no se ha cumplido. Hay proyectos que han tratado de abordar esto. Nosotros vemos que este proyecto en esa materia guarda silencio. Para finalizar el análisis de estas tres materias, creemos que en las tres existen iniciativas ya presentadas que fueron un poco más ambiciosas, fueron incluso un poco más allá, a pesar de que no todo lo osado que nos gustaría, pero en participación el Boletín 11.952, presentado por el gobierno de Sebastián Piñera en su segundo periodo, en materia de participación, consideraba la participación temprana, pero con términos de referencia que eran autorizados por los tribunales ambientales y tenían efectos jurídicos. En materia de discrecionalidad política, también ese proyecto de ley eliminaba los COEVA y eliminaba el Comité de Ministros, pero la instancia de reclamación ante el Comité de Ministros se eliminaba por completo, pasando directamente a los tribunales ambientales. Y en materia del rol del SEA, el Boletín 11.747, también del segundo gobierno del presidente Piñera, reforzaba la facultad del SEA para revisar pronunciamientos infundados o solicitudes de información excesiva de organismos sectoriales, y reforzaba este rol administrador que necesita cumplir el SEA para que este proceso, para que no se transforme simplemente en un buzón que recibe y entrega información. ¿Qué proponemos nosotros desde Pivotes? Una tramitación ambiental en 2 etapas. Creemos que es la forma más idónea para resolver los problemas de excesivos plazos, excesiva incertidumbre que tiene el proceso. En este proceso de 2 etapas nosotros proponemos que en una primera etapa se concentre la participación ciudadana, pero también el rol de las instancias políticas, que se traducen en los instrumentos de ordenación territorial, pero también en la participación de organismos políticos que puedan, en conjunto con la participación ciudadana, transmitirle a un titular de un proyecto si su proyecto es o no es viable, si se conforma con la vocación territorial de una comunidad, si se conforma con sus instrumentos de planificación territorial, o si derechamente la autoridad nacional o regional no quiere que el proyecto se aloje. Ya sabiendo qué tipo de proyecto es viable, se pasaría a una segunda etapa que es un carácter mucho más técnico y mucho más expedito, donde se definen elementos como la línea de base, las medidas de mitigación, las restricciones que puedan derivar de aspectos medioambientales, pero con la certeza que tiene el titular de un proyecto de que su proyecto es viable. Y si no, la verdad es que para un titular la verdadera tragedia no está en el rechazo a un proyecto o en el tener que desistirse a un proyecto, sino en tramitaciones que se extiendan por 3, 4 años sin todavía saber si su proyecto es realmente viable. Un no rápido puede ser mejor que un sí o que un depende que se extiende por varios años. Y en esta forma de entender el proceso, en un proceso con 2 etapas de estas características, nosotros creemos que el sistema de evaluación ambiental puede dejar de ser un interrogador que toma examen a los titulares de los proyectos y puede ser más bien una institución que acompaña a un titular para que cumpla con la normativa ambiental, para que cumpla con los instrumentos de ordenación territorial, y que de esa manera es win-win para todos. Básicamente es eso. Yo creo que en otros elementos que nos parecen relevantes, ya entrando más al detalle del proyecto de ley, creemos que hay que revisar la forma en que se regula la evaluación ambiental estratégica. Este informe vinculante que puede emitir el Ministerio del Medio Ambiente creemos que puede
atentar contra la autonomía que tienen los gobiernos regionales y locales para determinar la vocación territorial de sus comunidades. En materia de daño ambiental, creemos que si bien el Tratado de Escazú establece el deber de Chile de contar con medidas para facilitar la producción de pruebas y que como la prueba dinámica o la inversión de la carga probatoria, creemos que la forma en que está redactada en este proyecto es excesivamente amplio, que antes de que el inicio de cada juicio por daño ambiental el tribunal tenga que asignar la carga de la prueba de forma más o menos discrecional, en lugar de que esto sea una herramienta excepcional en aquellas instancias donde hay una excesiva dificultad para generar prueba por parte de quien demanda. Finalmente, lo que se refiere a los impactos acumulativos o sinérgicos, creemos que la obligación de los titulares de considerar estos impactos acumulativos y sinérgicos, incluso de proyectos que están en tramitación, puede ser compleja, puede llevar a situaciones, yo creo, indeseadas, como que dos proyectos se rechacen por los efectos sinérgicos que presentan, cuando cada uno de ellos era viable considerado de forma individual. Y también destacar algunos elementos positivos del proyecto. La tramitación de urgencia, creemos que hay un avance osado y un avance potente de una norma que hoy solo se permite en caso de calamidades públicas, y que ha hecho que solo 3 proyectos hayan sido calificados como una urgencia. Se extiende. Eso sí, creemos que es importante que eso se complemente con lo que hablamos del rol del SEA, porque puede tener un plazo reducido a la mitad, que es lo que hace la tramitación de emergencia, pero si las suspensiones voluntarias de los titulares siguen, por los motivos que hemos hablado, puede perder su valor. Y finalmente, en lo que se refiere a las modificaciones de no consideración, creemos que hay un avance ahí también de reducir la excesiva carga que hoy se lleva el Servicio de Evaluación Ambiental en solicitudes que no requieren un ingreso al sistema, y ahí solamente la prevención de que tener cuidado con la obligación de que las declaraciones sean verídicas y completas para que eximan de responsabilidad al titular. Si el titular percibe que no va a quedar eximido de responsabilidad y que el demostrar que fue incompleta su solicitud es algo sencillo, va a acudir igualmente a las consultas de pertinencia, dejando el objetivo de la norma sin efecto. Eso es todo. Muchas gracias y quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias, don José Antonio, por su exposición. Bien, dejamos abierto entonces, no sé si el Ejecutivo quiere referirse primero a las presentaciones y después le damos acceso a las preguntas, o prefieren esperar que hagamos las preguntas y así ustedes ven y se refieren en general, señor senador, señora senadora. Bien breve, Senador una Lagos. específica. El tema de usar los desistimientos como una proxy para sacar una conclusión respecto a que los desistimientos tienen un impacto. ¿Ya? Pucha, ahí, ya, ese es el jumbo. Ah, ya. No. ¿Cuál es la base para entenderlo bien? Yo entendí lo que se quiso decir, pero da la sensación de que todo desistimiento es producto de un sistema que es prácticamente inviable o que lo hace muy costoso. Para entender eso, cómo opera, ¿ya? Cómo se compara con el pasado o con otras jurisdicciones, porque pueden haber otras, usted mismo o tú mismo, como quiera, señalaste que habían razones económicas a veces que afectaban los desistimientos de ciertas locuras, o otras razones que no tienen directamente relación con la autorización medioambiental para empezar una inversión. Pueden haber temas de costos de mano de obra, pueden haber otros tipos de... Entonces, por eso que, más que un cuestionamiento para entenderlo, ¿ah? Porque creo que puede tener puede tener un sesgo esa interpretación. ¿Ah? Claro, entonces eso sin prejuicio que estamos haciendo este proyecto, hay que mejorarlo. O sea, yo sí soy de los que creo que hay un gigantesco espacio para mejorar lo que tenemos hoy día. Si no, no estaríamos en esto, y el gobierno también. ¿Ah? Podemos discrepar todavía de los detalles, y creo que ahí efectivamente ya el tema de los cuerpos colegiados y el director regional, eso está superado ya. O sea, me imagino que estarán trabajando ya en el gobierno en indicación de cómo lo vamos a arreglar. ¿Ah? O sea, eso está claro, yo lo doy por descontado. ¿Ah? No, pues, la verdad, ministra, ¿para qué? No, pues yo trato de apoyar al gobierno, pues, eso es lo que hago. Otra cosa, no sé si el gobierno me apoya a mí, pero yo apoyo al gobierno. ¿Ah? ¿Ah? Eso hay que Gracias. saber leer lo que dije, no. Ya, y lo otro es lo último, lo de las modificaciones de no consideración. ¿Ya? Este tema de la urgencia que se ha resuelto, ¿cómo se imaginan ustedes que debería resolverse? Y por último, quiero agradecer al magistrado Millar, al ministro, porque creo que la presentación fue muy acuciosa, en que ahí también claramente ahí vamos a tener que hacer algo, ¿ah? Hay que mejorarlo. O sea, fue muy quirúrgica su apreciación. ¿Ah? Así que bienvenido.
Gracias, senador Lago. Senador Allende. Presidente, agradecer las presentaciones, por supuesto, y efectivamente el ministro se centró mucho en la invalidación. Yo creo que es un tema importante y lo vamos a tener que revisar con calma, porque ocurre. El tema es, si deberá ser claro en qué condiciones ocurre y en qué tiempo ocurre y hasta dónde es conveniente que eso ocurra de una manera más temprana, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante. Y quizás preguntarle al ministro un poco qué es lo que piensa en relación ¿qué iba a decir yo? Respecto a la carga dinámica, sería interesante pues, saber la titularidad de que pueda efectivamente el Consejo de Defensa del Estado ser alegatos, digamos, reclamaciones, y en relación a la regla del cómputo del plazo, que quizás ahí son los temas que el ministro se centró bastante bien, por un lado. Ahora, claro, aquí se hace una modificación importante en el sentido que terceros que no habían participado puedan participar. Y yo creo que en general nosotros tenemos una mirada positiva en cuanto a ampliar los procesos de participación para mayor legitimidad, menor en lo posible judicialización. Ahora, respecto a lo que nos planteaba la segunda exposición, pivote, la verdad es que la gran mayoría de las estadísticas de los RCA son aprobados. Son unas cifras muy contundentes, son enormemente positivas. O sea, 90 y tantos por ciento, 80 y tantos por ciento son, y solo un 7% son rechazados. Ahora, hay una cifra que no me cuadra con la información que yo tenía en principio, pero entiendo que el año pasado ingresaron iniciativas por una inversión estimada en 46.000 millones de dólares. Eso sería casi 5.000 más millones de dólares que lo que se ingresó en el 2022. Me gustaría que me revisaran si eso yo estoy en lo correcto o no. Me pareció entender que no era así lo que se explicó como cifra. Ahora, el por qué una menor cantidad no han sido aprobados en el año 23, considerando que tengo la altísima proporción de proyectos que son aprobados. Tenemos no es una causa, yo creo que son evidentes. O sea, esta es una economía que se está tratando de recuperar, que vino en una bajada muy, muy fuerte, con un alto proceso inflacionario, con un crecimiento, como digo, menos cero en un momento dado o cero. Por cierto que una gran inversión requiere un mayor tiempo, mayor análisis, de alguna manera, de evaluación, pero quizás los mayores problemas, lo que se ha visto en general, son los permisos de órganos sectoriales, y ahí es donde es interesante saber hasta dónde esta parte administrativa y judicial logran conversar de tal manera de evitar el que se vaya uno a otro y después regrese a uno. Entonces, lo que llaman el loop, que va dando vuelta en círculo y genera mucha tardanza. Entonces, yo creo que sería interesante conocer eso también. Gracias, senadora. Yo tengo una sola pregunta para don José Antonio de Pivotes y que dice relación con la participación ciudadana. Yo creí entender de que en definitiva la incorporación de mayor participación ciudadana, por ejemplo, las declaraciones de impacto ambiental podría ser no beneficioso para el sistema, de acuerdo a lo que usted señala. Sin embargo, nosotros hemos escuchado distintas exposiciones donde efectivamente la mayor conflictividad se da precisamente donde no hay una adecuada participación ciudadana. Y ustedes proponen una especie de modelo de evaluación en dos etapas. Una etapa un poco para ver si a la comunidad le gusta el proyecto, en fin, etcétera, etcétera. Y cómo proponen que sea esa participación ciudadana, que podría ser tan distinto a lo que actualmente tenemos. Eh, y respecto a la propuesta que ustedes hacen, porque ustedes separan un poco la evaluación técnica de toda la parte, de esta parte de la participación, que incluye las cuestiones políticas y todo lo demás, pero sin tener los elementos técnicos. Me gustaría un poquito que pudieran profundizar en esa propuesta que ustedes hacen y especialmente en todos los temas relacionados con la participación ciudadana y la participación también en respecto a la consulta indígena. Quisiera que fueran un poquito más, mayor profundidad en ello, don José Antonio. Senador Allende, ¿precisar Se me algo? escapó, presidente, brevemente, también preguntarle a José Antonio, digamos, el expositor, lo que él llamó los aspectos preocupantes. Me gustaría que se extendiera más sobre la evaluación estratégica, por un lado, el hecho de
no considerar, o más bien que sería preocupante la consideración de la sinergia. Yo tengo una opinión distinta, digamos, yo creo que es imposible que uno diga este proyecto por sí solo es positivo y este otro también por sí solo es positivo, y no considero la posibilidad de que exista una sinergia entre ambos proyectos, pensando sobre todo en zonas como las llamadas sacrificios. Y me gustaría que también se extendiera más un poco la responsabilidad del daño ambiental, cuál es su mirada al respecto. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo voy a hacer algunos comentarios un poco más generales y después le voy a dar la palabra a Sebastián a que responda a algunos de los temas más específicos, especialmente los del Tribunal Ambiental, que efectivamente iban a un nivel de detalle en un sistema de reclamación que entiendo que es de lo más complejo que tenemos en nuestras instituciones. Eh, si ustedes me han escuchado en varios seminarios y entrevistas también, lo que Pivotes propone como evaluación en 2 etapas es exactamente que yo creo que como el país debiera resolver el desarrollo y las inversiones asociadas al desarrollo. Hoy en día tenemos un sistema de evaluación que intenta resolver temas políticos en una evaluación que queremos que sea técnica. Porque no tenemos hoy en día instrumentos suficientes para poder de antemano decir, esta región, este territorio tiene cierta vocación y quiere este tipo de proyectos, y que eso se materialice en un ordenamiento territorial en que uno entiende cómo funciona el territorio, qué valor tiene o no tiene y qué tipo de industria uno quisiera ver en ciertos territorios o no. O digamos que es bastante débil todavía. Tenemos los programas eh, de ordenamiento territorial que todavía estamos esperando su reglamento, así que todavía no se ha implementado, los PROT. Las regiones tienen la posibilidad de hacer sus planes de desarrollo regional, en lo cual uno esperaría que ahí está, ¿verdad?, la vocación definida. Em, Estamos como en una etapa en que eso prontamente va a ocurrir, pero no exactamente. Y justamente es ahí donde se aparecen muchos conflictos, en que el proyecto quizás en sí, el territorio dice, puede ser importante, pero no lo quiero acá, o lo quiero allá, o no lo quiero porque está al lado de otros dos que ya significa que hay muchas cargas ambientales. Entonces, efectivamente, los elementos políticos de qué es lo que quiero, no quiero, a dónde y a dónde no, em, con consideraciones sociales y ambientales, es algo en que hay una cierta debilidad en el país todavía, y uno quisiera desacoplarlo de la evaluación ambiental que está centrado en minimizar los impactos, ¿verdad?, que pueda tener ciertos proyectos. Entonces, yo estaría completamente de acuerdo y probablemente si tuviésemos un sistema así, tampoco nos parecería riesgoso dejar en mano hacer realmente la evaluación ambiental una evaluación técnica, y por lo tanto dejar en manos de un director regional que está escogido por alta dirección pública de resolver la evaluación ambiental. Em, pero nuestra realidad es un poquito distinta, y por eso yo entiendo de que la propuesta que nosotros tenemos de la eliminación de las comisiones de evaluación a nivel regional genera eh, no genera aceptación como lo hemos escuchado. Hay un consenso amplio por diversas razones. Todo el mundo le parece que más bien le genera más preocupación que alivio. Pero en el fondo, por un lado, queremos que algo funcione más técnicamente, pero cuando la propuesta es hagámoslo técnicamente, como que a todos les da un poco de susto. ¿Eh? Que otra gano técnico. Pero efectivamente lo político, evidentemente que uno tiene que tomar esas decisiones y tienen que verse, pero yo diría que ojalá no fuesen en la evaluación ambiental y entonces se podría hacer bastante más rápido, etcétera, el proyecto. Así que ese como un comentario general. Ahora, para esa primera etapa,
la evaluación ambiental estratégica yo creo que es clave. Ese es justamente uno de los instrumentos que estamos utilizando poco todavía, que nos permite incorporar las consideraciones ambientales cuando miramos el territorio. Y por lo tanto, esto es como, yo diría, como un sello de calidad. Y hay otras reformas que estamos haciendo a la evaluación ambiental estratégica para que realmente sirva, que sea un instrumento que realmente sirva. Y de hecho, entonces, el proyecto propone, usted pasó por evaluación ambiental estratégica, usted tiene un sello de calidad y le reducimos los plazos en un 30%. Sí, yo creo que definitivamente este es un instrumento eh, que ojalá pudiéramos usar más en el país. Entonces, en ese sentido, primero que nada, la preocupación de que los objetivos del proyecto de ley es reducción de tiempos totales de evaluación, por un lado, y de dar más certeza, yo creo que, y esto también yo lo he dicho un par de veces, el proyecto hace eso. Y tenemos ejemplos muy concretos de donde disminuimos plazos y donde disminuimos tiempos. No estoy para nada de acuerdo de que el rol del servicio de evaluación, que no hay innovación acá, eso se llama Rectoría Técnica del SEA y se refuerza en el proyecto de ley. Justamente queremos que el SEA tenga mayor capacidad de ponderar las observaciones que llegan durante la evaluación y puede decir, mire, este organismo, este servicio se extralimitó, esto no corresponde y poder entonces no solamente ser un buzón, sino que realmente em, poder trabajar esta rectoría técnica del SEA. Así que en ese sentido yo creo que sí, el proyecto se hace cargo de eso y eso debiera ayudar a uno de los aspectos de por qué se demora tanto, es que llegan demasiados comentarios, ¿verdad?, en las evaluaciones que son comentarios difíciles de responder, etcétera. Eso se aborda. Em, y la parte de la participación, yo creo que no diluyen los objetivos del proyecto, sino que ayudan a dar certeza, a disminuir la conflictividad. Yo creo que hay harta evidencia de eso. Y por lo tanto son elementos que sí están, que ayudan a los objetivos de aumentar la certeza y la reducción de plazos, que son los objetivos del proyecto. Muchas gracias, ministras. Sebastián, y después, a ver, nos quedan una moción de orden, ¿ah? Nos quedan exactamente 15 minutos. 5 minutos. Entonces, máximo 5 minutos para que responda también en 5 minutos el ministro Millar y los otros 5 minutos para don José Antonio y que no tengamos que extender la sesión. Don Sebastián, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Se me acotaré al tiempo. Yo quiero ser bien preciso en responder algunas consideraciones también técnicas que aparecieron en el debate. Por supuesto, partir agradeciendo a los expositores. Siempre nosotros tomamos nota muy detallada de cada una de ellas para efectos de mejorar el proyecto, pero creo que es importante también tener siempre en consideración que el sistema de evaluación de impacto ambiental es un sistema bastante complejo. Yo me atrevería a decir personalmente, yo creo que es el sistema de otorgamiento de permisos existente en Chile más complejo que nosotros tenemos, con la cantidad de variables y actores que participan de él. Entonces, es bien importante ser precisos. Por ejemplo, el año 2023 efectivamente fue el año de menor aprobación de proyectos, pero ese mismo año se aprobó el 95% de los proyectos que fueron presentados al sistema, que es la mayor tasa de aprobación de proyectos que tenemos. Entonces, el verdadero problema de proyectos aprobados del año 2023 está con los proyectos que ingresaron al sistema, no los proyectos que durante el paso en el sistema no pudieron cursar en él. Entonces, es claramente, más bien tenemos un problema de cómo el sistema es un termómetro de la economía. Digamos, ¿no? Y ahí tenemos otros casos, como el año 2022 se aprobaron menos proyectos que el 2023, pero en el 2023 hay más inversión, etcétera. Entonces, es muy difícil de interpretar. Lo mismo quiero decir, y en esto me parece ser bien importante, porque nosotros hemos entregado hartos datos acá y podemos seguir, por supuesto, hacerlo, pero el desistimiento no es una manera de interpretar el comportamiento de los proyectos en el sistema. Podemos hacer esfuerzos por intentar, de alguna manera, hacer una radiografía más clara, pero una parte importante, y no es problema para nosotros hacer esa radiografía, pero por ejemplo, una parte importante de los desistimientos en el sistema se producen porque, por ejemplo, los proyectos al ingresarlo, al subirlo al sistema, se produce algún tipo de error,
imputable al titular y no se suma, o sea, no se sube algún capítulo de un proyecto, por ejemplo. Entonces en ese momento se le comunica al titular, se le llama por teléfono, se le dice, mira, está este error, el titular tiene que formalmente desistirse y tiene que volver a presentarle. Esa es una parte importante. Hay otra parte, efectivamente, en la que se identifican problemas más de fondos, problemas que puedan estar asociados al sistema y otros que no. Pero la cifra de proyectos que llegan a su evaluación final, que en general supera al 70-80% de los proyectos ingresados, más del 90% de esos proyectos son aprobados. También señalar que lo que nosotros estamos haciendo de participación en las vías, y esto es algo que hemos discutido bastante, no es volver la participación ciudadana a la norma general en las declaraciones de impacto ambiental, sino que hacerla la regla cuando hay una comunidad interesada en formar parte de un proceso de participación, que de acuerdo a las solicitudes actuales de participación que tiene el Servicio de Evaluación Ambiental, corresponde al 18% de los proyectos de declaraciones de impacto ambiental. O sea, estamos hablando todavía de que hay un 80% de proyectos de declaración de impacto ambiental que no tendrían participación ciudadana porque no habría una comunidad interesada en hacerlo. Esta cifra año a año va en aumento. Entonces, podemos ver cuándo va a llegar un punto en donde efectivamente estamos hablando de realmente los proyectos de declaraciones de impacto ambiental, pero no estamos actualmente en una situación de proponer una regla general. Entonces, y por último, también quiero señalar que se le están otorgando importantes competencias al Servicio de Evaluación Ambiental para regular el sistema de consultas y observaciones de los servicios sectoriales para que estos sean pertinentes, referidas a sus ámbitos de competencia y debidamente motivadas, de tal manera de entregar efectivamente mayores certezas al titular de cuáles son las observaciones que son pertinentes para su proyecto. Y por último, para terminar de hacer uso de mi tiempo, dejarle a los expositores, efectivamente, bueno, agradecer la presentación del señor ministro del Tercer Tribunal Ambiental, porque efectivamente toca un tema que es muy árido jurídicamente, efectivamente requiere una revisión muy precisa. Lo que nosotros podemos señalar para que efectos de quizás los asesores también lo tengan en consideración cuando lo analicen, es que nuestra intención en este proyecto es, mediante un acto quirúrgico, extirpar la posibilidad de que terceros, estos denominados terceros absolutos, encuentren vías alternativas de impugnación de la resolución de calificación ambiental, que antiguamente fue el recurso de protección, después fue la invalidación impropia, etcétera, y se canalicen todos a través de un recurso único, entregando certeza a todas las partes. Pero nosotros no podemos, en ese acto quirúrgico que decía, extirparle también la facultad a toda autoridad pública en nuestro país tiene la facultad de invalidar un acto que ha sido emitido con vicios, ¿no? Con vicios jurídicos y tiene un plazo de 2 años para hacerlo. No podemos extirparle por completo esa facultad porque de esa manera una resolución de calificación ambiental que eventualmente tenga algún vicio, ¿no? En su emisión, en la manera en que fue votada en el órgano colegiado correspondiente, no tendríamos mecanismo para solucionarla, digamos, para solucionar ese vicio. Entonces, tenemos que solucionar el problema específico de estos terceros absolutos sin con eso, como dicen, digamos, no sacar la guagua y también con el agua de la bañera también. O sea, estamos eliminando todo el mecanismo y también de esa manera nos podemos generar un problema a futuro. Ahora, si eso está perfectamente diseñado en el proyecto de ley o tiene espacio para mejora, por supuesto que siempre ahí eso estamos abiertos a esa conversación, pero al menos esa fue la intención y la dificultad jurídica que nosotros encontramos en lo que estamos proponiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Sebastián. Ministro Millar. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quisiera agradecer las preguntas formuladas por la señora Allende. Muchas gracias. Son 4 puntos que plantea ella. Lo primero, respecto de la carga dinámica, creo que el proyecto es acertado en el sentido de que recoge una experiencia que se ha dado en la jurisprudencia. O sea, hay casos en los que efectivamente se ha recurrido a esta idea de la carga dinámica y precisamente tiene que ver con quién está mejor posicionado respecto de la prueba. O sea, aquí hay temas tan técnicos, ¿cierto?, que muchas veces incluso por la igualdad de armas. O sea, hay personas que derechamente no tienen, que están fuera del proyecto, por ejemplo, o fuera de una actividad que está causando
daño ambiental, acceso a los datos, a los números. Y normalmente esos datos los tiene una empresa, los tiene alguna entidad mejor posicionada. Entonces, hay casos en los que eso sí ha ocurrido en materia jurisprudencial, en jurisprudencia de tribunales ambientales. Lo segundo me parece que es positivo también en el sentido que establece los criterios. Podrán discutirse cuáles sean los mejores criterios, pero la norma establece los criterios. Se refiere, ¿cierto?, conforme a la disponibilidad y factibilidad probatoria, que son los temas que se han aplicado en doctrina y en jurisprudencia en esta materia, en materia de carga dinámica de la prueba. Ahora, lo que sí podría ser extraño es el momento, ¿ya? Algo se mencionó acá, a mí me parece que el momento dice, la norma, el 35 bis, es la resolución que recibe la causa a prueba o la que se pronuncia sobre la reposición, ¿ya? Me parece que no es temprano la resolución que recibe la causa a prueba, ya la discusión está entablada, ¿cierto? Tenemos demanda, tenemos contestación, por lo tanto, se está en condiciones, si se fijaron los puntos de prueba, se está en condiciones de ver dónde está esa prueba. Entonces, me parece que no es un momento tan adelantado en esa resolución, pero lo que sí me causa, pienso que puede dar algún pero, porque esto tiene el momento, y la ubicación de la norma 35 bis tiene una cosa positiva también, que es que está antes del artículo 36, que es el que establece los recursos en contra de la resolución que recibe la causa a prueba. Entonces las partes están a salvo porque además esa resolución que recibe la causa a prueba es objeto de recursos. Son el de reposición ante el tribunal, mismo tribunal, y apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva. Entonces, pero eso no se daría, creo, no es tan claro, ¿ya? De que ese mismo recurso exista respecto de la resolución que se pronunció sobre la reposición, que es el segundo momento que establece. Entonces, yo ahí le daría una lectura nueva. No sé si estoy en lo correcto, estoy entendiendo bien o no, pero creo que ahí podría presentarse un problema. Y es un tema importante, ¿cierto? El tema de la carga de la prueba, por las consecuencias que trae. O sea, es positivo acá el sistema recursivo, aplicar el mismo sistema recursivo que para los puntos de prueba, que es reposición y apelación subsidiaria. Esa es una apelación muy excepcional. El segundo punto respecto al Consejo de Defensa del Estado me parece también acertada la norma, este es el artículo 54. ¿Por qué me parece acertada? Porque el Consejo de Defensa del Estado es el órgano que representa intereses del fisco, intereses colectivos, normalmente intereses colectivos, ¿cierto? Y en materia ambiental, en materia de demandas, que es lo que regula el artículo 54, estaríamos frente a intereses colectivos. Basta citar el artículo, las normas constitucionales, la función social de la propiedad, ¿cierto? O el artículo 19, número 8 de la Constitución. O sea, claramente estamos ante bienes colectivos. Y por lo tanto es aceptado que el Consejo tenga la titularidad y no sea excluido. O sea, actualmente la tiene, pero la norma actual permite que si un particular, cualquiera, interpone primero la acción, desplaza a los demás, a las municipalidades que también la tienen y al Consejo que también la tiene. ¿Qué pasaría? El Consejo puede entrar como tercero actualmente, ¿cierto? Eso es lo que corrige la propuesta. ¿Y qué pasa si entra como tercero? Que la acción queda a disposición del demandante principal. Aquí se puede desistir, incluso los recursos, de acuerdo a las interpretaciones que ha hecho la Corte Suprema, terceros a veces no tienen recursos si es que el principal no acciona de casación, por ejemplo. Entonces, es positivo que al Consejo se le independice respecto de un accionante principal distinto del Consejo, de un particular. Eso me parece. Muchas gracias, ministro Millar. Entonces, ahora don José Antonio o don Rafael, que ustedes definan, responder a las preguntas que se le han formulado, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, voy a ir una a una, a ver si nos da el tiempo. Fueron varias preguntas, pero respecto a la pregunta del senador Lagos Weber y también que lo mencionó acá Sebastián, sobre los desistimientos,
nosotros estamos muy de acuerdo con lo que señala Sebastián. Efectivamente, los desistimientos pueden responder a múltiples causas. En el estudio que está en nuestra página web, ustedes podrán ver que nosotros somos súper cuidadosos con concluir algo específico, decir que esto muestra una crisis en concreto, pero sí creemos que los desistimientos ceteris paribus, sin haber ningún cambio que explique, que nos pueda a nosotros llevar a pensar que hay más personas presentando sus declaraciones, sus estudios con defectos. No hay nada concreto que uno pueda decir, oye, esta es la razón que explica que se estén desistiendo en los primeros días más titulares de lo que pasaba el año pasado o el año anterior. Ceteris paribus, con todo igual, algo extraño hay en este aumento progresivo y persistente del número de desistimientos. Y la verdad es que, conversando con titulares de proyectos, lo que señalan muchas veces es que el desistimiento es una de las alternativas para que el proyecto no tenga un término anticipado o no tenga también una RCA negativa. Y por lo tanto deben sacar sus proyectos y muchas veces eso sucede a los pocos meses de haber entrado a tramitación, pero otras veces sucede un poco más adelantado. Y puede reflejar un fenómeno al que hay que mirar con atención. No decimos estos de los desistimientos nos permiten concluir que esto no está funcionando. No, creemos que es algo que hay que mirar con atención, salvo que se identificaran algo concreto que pasó el año 2022, el año 2023, que te explica este aumento, que fue un aumento grande de proyectos desistidos. Y que por lo demás, hoy están siendo en algunos meses más los proyectos desistidos que los aprobados. Eso creemos que hay que mirarlo con atención. No queremos apresurarnos en las conclusiones, pero sí es un fenómeno que merece ser visto de forma más detallada de lo que ha sido hasta el momento. Respecto a las modificaciones de no consideración, creemos simplemente que una de las razones o uno de los aspectos positivos de esto es que la declaración jurada puede ser una eximente responsabilidad. La completitud, dependiendo de cómo se entiende y cómo se precisa, va a afectar si esto realmente es usado por los titulares y por lo tanto acuden a la declaración jurada con la certeza de que eso va a generar el mismo efecto o no. Y por lo tanto no tenemos una propuesta, una redacción concreta, pero creemos que eso es algo que hay que mirar con detalle porque es una herramienta muy potente que puede desatochar hasta un tercio de las consultas que se están presentando y por lo tanto ahí la redacción va a ser muy sensible si esto cumple o no cumple con esa finalidad. Después, respecto a la pregunta de la senadora Allende, efectivamente acá en los datos hay una diferencia siempre entre proyectos aprobados o montos aprobados y proyectos o montos ingresados. Lo que nosotros señalamos es respecto a los montos aprobados del año 2023. El monto aprobado del año 2023 es el más bajo desde 2007, si no me equivoco. El monto ingresado fue ligeramente más alto que el del año pasado. Estoy muy de acuerdo que son muchos datos muy precisos y no hay que apresurarse a conclusiones respecto a esto, pero efectivamente en montos aprobados ha habido una baja el año pasado. En segundo lugar, respecto a la evaluación estratégica, habían dos cosas, evaluación estratégica y efectos sinérgicos. La evaluación estratégica estamos de acuerdo que es una herramienta potente, un sello de calidad, como dice la ministra. Creemos, sin embargo, que el informe vinculante que emite el Ministerio de Medio Ambiente puede ser un problema de centralismo en un proceso que es propiamente local o regional. O sea, acá los instrumentos que tienen que pasar obligatoriamente por evaluación ambiental estratégica son normalmente los instrumentos de ordenación territorial. Si eso tiene que contar con el visto bueno del Ministerio del Medio Ambiente, se puede generar un problema. Los PROT van a ser de la área rural. Y respecto a los efectos sinérgicos, creemos también que es razonable que existan, que se establezcan. El problema es cómo se evita que dos proyectos en tramitación, ambos sean rechazados, siendo que uno de ellos al menos es viable. Por supuesto que no se pueden aprobar ambos si los efectos sinérgicos van a generar carga ambiental excesiva, pero también es un sinsentido que ambos sean rechazados cuando cada uno de ellos por sí solo es un proyecto viable y que puede hacerle bien a la región o a la comuna. Y respecto a la responsabilidad por daño ambiental, creo que el ministro fue súper claro, pero nuestro punto es el artículo 8 del Tratado de Escazú establece el deber de contar con ciertas herramientas de alteración de la carga de la prueba. Creemos que el hecho de que todo proceso parta con una determinación de quién tiene la carga de la prueba respecto a todos los elementos probatorios es excesivamente amplio. Creemos que esto se puede establecer como una herramienta con la que cuenta el tribunal para cuando el demandante no tiene la posibilidad real de producir la prueba.
Después, respecto a las preguntas de usted, presidente, la participación ciudadana en las días, nosotros creemos que es positivo, que puede generar efectivamente mejoras en los proyectos antes de que se judicialicen. Creemos, eso sí, que no está resuelto ciertos incentivos que vemos hoy y que creemos que se mantienen a comportamiento estratégico en la participación. Y lo conecto mucho con la segunda pregunta de cómo pensamos esta participación en un modelo de 2 etapas. Creemos que la participación tiene que acotarse temporalmente y tener un producto final, que nosotros le llamamos términos de referencia que sean vinculantes. Si eso no existe, la verdad es que la participación se van sumando comunidad al proceso de participación en un ciclo que a veces parece no tener fin y que no genera un cierto, que no genera certeza porque primero existen incentivos para marginarse la participación y participar después a través de impugnaciones que el proyecto resuelve en parte. Y segundo, porque muchas veces dilatar el proyecto también es un fin en sí mismo para algunas de las personas que participan. Y finalmente, bueno, creo que con eso toqué más o menos todas las preguntas. Muchas Bien, gracias. muchísimas gracias a nuestros expositores. Les confirmo entonces que hasta el jueves el nombre de los asesores que hagan llegar a Secretaría que van a participar en el trabajo, porque el viernes comenzaríamos con las reuniones de los asesores, para que también lo coordinemos con Medio Ambiente, para poder partir, dado que la próxima semana es regional. Por haberse cumplido a la vuelta presentan ustedes, por haberse cumplido el tiempo de la sesión, se levanta. Muy bien, ¿no? Hasta el jueves para que participen el viernes. Si lo pueden mandar la semana, pues llega más Hasta tarde. luego, muchas gracias.